Enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino. Aspa de Borgoña, flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos a cubierto, solo es libre el hombre que no tiene miedo, lucha por su hermano, muere por su reino, vive por la paz en este gran imperio, nunca habrá derrotas si nos hacen presos, solo tras de muertos capturaremos la bola de malla, chaleco de cuero, peto y espaldar me guardarán del hierro, levantar las picas con un canto al cielo, nunca temeré si va en columna el tercio. Tras la masacre de Harlan, las tropas reales emprendieron una retirada táctica, dejando falsos rastros y asegurándose de que llegaran a los espías rebeldes. Los leales fingieron una marcha hacia Burnham, mientras se escondían en los bosques cercanos, preparando una emboscada. Yuki, confiado en la falsa información de que las lluvias y el barro habían atrapado a las fuerzas reales, lanzó un ataque directo contra las columnas que servían de cebo. Los rebeldes avanzaron, pero cayeron rápidamente en la trampa. Me gusta el duelo de miradas. Coño, tío. Adiós, Neolo. ¿Qué porcentaje? No, Neolo ha matado a alguien, no al revés. Sí. Ah, vale, que el otro era Aquilax, creo. ¿O no Aquilax? ¿Quién coño? No, el otro era Norman de Brett. Ah, vale, ahí vienen. No puede ser. Retroceder un poquito. Chiquitín. Verás. Vamos a ver. Vamos a esperar. Le van a pulsar al Mario. ¿Vale? Vale, conmigo, ahora sí. Derecha. Venga, chavales. Buen pinchazo. Ah, gracias. Vaya pinchazazo. Recordad, es mejor un holdeo que simplemente pegar por pegar. Aguantar los golpes. Y apuntad hacia abajo. Y jugar en los lados de la infantería. O sea, no juguéis de cara, jugar a rotar. O sea, si el infante está de cara, jugar a darle por los lados. Pinchado. Caballería. Ha hecho lo hacemos ristre solo. Bueno, no, o sea, lucha y ya está. O sea, Síguela, no te preocupes. no, Limpiamos a estos, venga. Que es su infantería pesada además. Desenganchamos aquí, poco a poco. No hay ninguna va caballo detrás, Caballo de espalda, sí. Vale, vamos a matar a este. Vale, yo no lo recuerdo dónde hemos empezado la guerra. ¿What? Buena esa, Jau. Arqueros enemigos por detrás. Pero que se ha soltado el golpe, literalmente. Ha soltado el golpe solo. Me cago en Dios. Señores, nos reagrupamos detrás de la formación aliada. Tenemos arqueros enemigos justo detrás. Vale, estás. Los arqueros están detrás también, Tranquilo. Vale. Vaya hostia le he pegado al de esto, tío. La madre de Dios. Te lo estoy diciendo, es que hay arqueros detrás. No que sí. Escúchame, podéis venir aquí, escúchame ya. Estoy en ello. Vamos a comenzar. Más bien son ballesteros. Estoy en ello. Vale, vamos a centrarnos. Vamos a izquierda. Hostia, puta. Este es el lugar donde siempre perdemos, la verdad. A ver, es su bandera. Caballos derecha. Vale. No, los enemigos se han ido de atrás. Cuidado. Vaya cegato.
Son Cuidado, aliados, dice el Saka. estos son aliados. El otro, Saka, son aliados. Hay un caballo Rambo, espalda, espalda. Oh, casi. Vale. Hola, tira. Chupa. Otro caballo, está Rambo, Caps. Caballo Rambo. Izquierda, izquierda. No, eso no es Rambo, está de infantería, está ahí. Ay, le doy escudo. Fuck, tenía que haber apuntado más para abajo. Sí. ¿A qué estás jugando sin mano? Vale, señores, seguimos hacia adelante, nos queréis atrás de la formación. Ya, eso es muy terrorista, por eso dicen... Vale, vamos a centrarnos, señores. Hay que ir para el Pero si centro. eres tú el que no está centrado. Ya, eso también. Bueno, yo creo que un poco todos. Sí, bueno. No digas. Vamos a luchar aquí a derecha. Poco a poco. Los de amarillo, ¿vale? Hay que ir con cuidado con los de amarillo, ¿de acuerdo? A ver, Poco a podemos poco ir hacer lo mismo a limpiando. los franceses con los estufandos. En la izquierda están los franceses estos. Les puedes hacer un hijo con la... Two-handed, ¿no? Sí, vamos, sí. Que ahí está hacia atrás, ahí sin hacer nada. Izquierda, ¿no? ¿De todo? Conmigo. Bueno, ya Vale. le están limpiando, pero bueno. Vale. Coño. Cuando... Pinchado. ¿Buena esa? Un two-handed aquí, muerto. Vale, nos hemos limpiado, pero da gusto. Vamos, reagrupamos hacia derecha. ¿Me veis? Eso sí, no. Permito está en Cuenca. Conmigo. ¿Qué lo saca? Vale. Otro flechazo. Hala. Vamos a por los del Blandia, venga. Hala, me da un caballo, tío. Joder, con los flechazos. Que no me ha dado ni con el Está un escudo. aliado, creo. Chao. Uf, vaya masacre, vaya masacre. Hay arqueros delante, hacer un poco de cazaga. Joder, no están todos. Pero qué increíble molino. Que la aspa está dentro de la caseta. Eres tú. Yo, No, al contrario, yo te supero. La chupas. bueno, por 30 puntos. Pero ya te supero. Pues si te hago TK, verás cómo te supero. Venga, vamos atrás, nos reguardamos un poquito. Vamos a la casa. ¡Vienen detrás nuestra! ¡Ah! ¡Detrás! ¡Ah! ¡Coño! ¡A correr! ¡Hostia! ¡Corre! Vale, vamos a derecha, a la parte de derecha. No te metas ahí dentro. Sí, están entrando por la casa. Coño, vea, hostia. Nada, saca. Me he dado. He hecho poco. Pinchadles. Pincho. Vaya pinchazo. Por eso está bien nunca salir a la infantería de fuego, porque siempre se comen el flanco del terreno. No grabes eso. Pues es la verdad. No sé dónde estás tú. Yo estoy detrás, literalmente. Hola. Vale, vamos a ir por derecha. Vale, por ahí bien, Santiago, así que no habrá. Vale, pues vamos por izquierda. Es que quiero hacer Tantos ahí metidos, viéndola jugar por la cantidad de hostias que hay. Están aquí metidos en la casa. retroceder. Están atacando a Copole. Sí, vamos por izquierda, venga. Hay un cabarrambo por ahí. Vale, vamos por izquierda. Vale, Está aliado. y están retrocediendo. Están los arqueros de la Coño, izquierda, sí, visto. Vamos a seguir el mogollón. El mogollón. Bola. Hostia. Vale, piqueros enemigos. Son nuestros. Venga. Limpia ahí subió encima del este, a ese no llegamos. Hostia, los piallesteros arriba. Me cago, yo no quiero esto. Yo para atrás. Vamos para atrás. Vale. Pues- A nosotros no nos interesa jugar dentro, ¿Que no? por eso. Me he agachado, ¿A quién se la comió? Puta madre, me cago en su raza. Ahí. Yo ahí no me Por asomo. ese puto arquero. Nos Por eso tumbamos. me he agachado. He dicho, uy. No pasa nada. Mira, saca, ¿qué tienes? ¿Una lanza normal? Si no quieres la pica, pídatela. Aquí detrás también tienes una lanza normal. Literalmente es la misma. No, broma. No, realmente no, creo que es menos la esa. Mide un poquito menos. Mide menos, pero es un poco más rápido. Sí.
por rapidez. Pero tienes más poleanos con esta clase. Cuidado los arqueros a la derecha. Caballo espalda, Mira, Entra la línea enemiga. ¿Vale? cuidado. Pegamos derecha, los pavos que se cuelen, derecha. Vale, controlamos. Mira. Bien. Control de accesos, señores, control de Eso es accesos. la putísima asco. ¿Es un portero? Somos con. Quien se cuele le damos por culo, ya está. Fichado, venga. Por mexicano. Toma. Hostia, el Salamander le metió unos. El Salamander me va a insultar por chat. Por detrás, caballería. Caballería. Bueno, es un plan, ya está. ¡Hola! Le metió ese hostiazo al otro. Mira, hostia, le he pegado uno. Esta es la clase preferente para hacerte caer, He desmontado aquí uno. Vamos a matarlo. Vamos, vamos. Bien, bueno. Yo no lucharía a derecha, si lucho es izquierda. Sí, sí, sí. Aquí centro. Aquí se recibe la calle principal. Retrocedemos un poquito. La muerte. Esto es Ahí. Santiago. Aquí. Bien, vamos por ahí a ver cuál es. Es que no se puede luchar. Joder. Hombre. Justo con la por derecha. Cuidado, retroceder un poco y ir pinchando. Hostia, la caballería. Caballo. Caballos. Joder, es un quiebre de raro. Bueno. Se detenerse el caballo. Vale, bien, supongo. Estamos bien. Matar a este caballo. Pinchado. Está intentando pushar fuerte centro. Y mato a Ask. Me va a matar. Me va a matar. Joder, tío. Es un Tenga Machine esta arma, tío. A la derecha. Caballería, igual cargan, vigilad. Voy a acercar. Podemos hacer un poco el. Vamos a hacer un poco el capullo con la cava, venga. Venga, sí, vamos por ahí. A ver si engancho alguno. Voy a pescar algún caballo. Puch. Ay, le doy el escudo, macho. El escudo tiene muchísima hitbox. Sí. Rollo. A mí me ha dado el avión hecho. Sí, me lo paro. Vale, pues espera un momento. Ahí viene otra vez. ¿Vienen? Venga, venga. No, Hay uno que viene uno que viene random a la derecha. están haciendo tentativas. Estad atentos. Vienen. Ahí Entra en vienen. derecha. Vale, no, todavía no. Todavía no, pues ahora sí. Ahora sí. 62 ese caballo a tomar por culo. Ahí viene. Vamos a pinchar por derecha, pinchamos aquí, derecha. 22. Joder, Aquí estamos haciéndolo bastante bien. por la espalda. Y me da un. Yo a mí me morí, ya no puedo más. 6 para 1 no puedo. Que tenía justamente detrás. Que como estoy detrás tuyo lo he visto. Vamos por el centro, da igual, aunque nos vuele la cabeza, sopla la polla, YOLO, Yo no me quiero morir, me voy con pereza. ven por culo. Venga, va. Nos quedamos en el lado izquierdo, ¿vale? Dre está muriendo. Hasta luego. Nando se ha quedado bugueado. Vaya. Podemos ir a matar caballos.
Me voy a quedar con los arqueros, total, así hacemos un poco más de soporte. Sí, vamos a por BD, los negros. Caballería. Un derribo, venga, un caballo derribado. Casi segundo. Joder. Llovieron flechas envenenadas desde los árboles, desorganizando sus filas, y la caballería leal salió del bosque, barriendo a todos los rebeldes atrapados en el barro. La emboscada fue devastadora. El ejército rebelde fue masacrado casi por completo. El suelo quedó sembrado de cadáveres, y la victoria de los leales quedó sellada en un pozo de sangre y barro. No hay bestia más peligrosa que un animal acorralado, y los rebeldes, sabiendo el destino que se cernía sobre ellos, no fueron una excepción. Cuando la emboscada se reveló en toda su crueldad, las tropas de Yuki hicieron sonar la retirada, pero los hombres más aguerridos, curtidos por años de guerra, no huyeron. Dispuestos al sacrificio, cerraron filas con una calma sobrehumana, como si yo hubieran hecho las paces con la muerte. En un acto de galantería desesperada, lucharon con una furia divina. Sus espadas cortaron como guadañas, destruyendo regimientos enteros antes de ser finalmente engullidos por la marea de muerte que los rodeaba. Las flechas oscurecieron el cielo, y Schreiber, con un disparo casi inhumano, abatió a un caballero ibérico desde una distancia que los testigos califican de imposible. Su disparo cortó el caos como una sentencia, atravesando la armadura del caballero como si el acero no fuera más que papel. A pesar de la orden de retirada, la caballería rebelde liderada por Barry giró sus monturas y cargó de nuevo, tratando de rescatar a los arqueros. La carga fue devastadora, sesgando almas en una ráfaga de acero y furia. Barry, en un acto heroico, cargó de cabeza contra un muro de lanzas y, para asombro de todos, lo atravesó sin un rasguño, como si algo más que su armadura le protegiera. Odín, loco de rabia, blandió su espada con furia helada, destrozando las líneas enemigas mientras las flechas silbaban a su alrededor, rozando su cuerpo como si temieran tocarlo. A pesar de la ferocidad de los rebeldes, las tropas leales eran como una ola imparable de acero y muerte, más numerosas, menos desgastadas por las derrotas y alimentadas por la sed de victoria. Se lanzaron sobre sus enemigos con la precisión de un loco cirujano. Los testigos de la carnicería jurarían que aquel día vieron algo más que hombres luchando. Algo oscuro y sagrado movía sus manos y cegaba sus corazones. La infantería real, curtida y despiadada, despachó regimiento tras regimiento de rebeldes con monstruosa eficacia. Cada golpe certero, cada corte desollaba la vida de los cuerpos como si fueran reses en un matadero. No había lugar para la compasión, solo para la furia asesina de quienes sabían que la victoria estaba cerca. Caballeros como Bohemond el Bretone, el paladín de la dama Mallory y el líbero Retamar fueron honrados en el festín, sus nombres manchados de gloria y sangre. La historia de su carga final, dejando atrás antiguas rencillas para unirse a la matanza, resonó entre los muros del banquete. Cargaron sin vacilar contra la caballería rebelde, aplastando su osadía suicida tan brutalmente como la propia muerte. Mallory, poseído por los demonios, reía bajo su yelmo con cada vida que arrebataba. Su espada era un látigo de sombras, y sus víctimas caían a sus pies, aterrorizadas por las carcajadas que resonaban. Bohemond, un coloso en la batalla, nunca rehuía el enfrentamiento directo, desgarrando un caballero rebelde tras otro con una fuerza imparable. Retamar, por su parte, luchaba con tal ferocidad que los heridos a su paso preferían degollarse antes que sufrir su piedad. Así terminó otra semana de horrores, una más en la macabra danza de la libertad y la justicia.
Pero este no sería el último festín en nombre de la matanza. Las fauces de la guerra aún exigen más carne y la sangre seguirá fluyendo en Trasfadar.